Buenas tardes. Con la noticia que nos llega de que Antúnez se declara en huelga de hambre, una cosa de la cual no compartimos, pero respetamos su derecho y su decisión, damos comienzo a este programa con la Junta Militar de Veteranos Cubanos. Y en estos momentos estamos tratando de ver cómo está la salud del señor Antúnez, quien, aunque muchas personas han hablado con él y han tratado de decirle que no haga la huelga, él dijo bien claro de que no va a aceptar a nadie que le pida que deje la huelga, porque es una decisión de él. Y aunque nosotros no estamos de acuerdo, él está haciendo porque su vida vale más para la libertad de Cuba, y creo que no va a resolver nada con esa huelga de hambre. Sí tenemos que respetar su decisión, porque ese es su derecho. Yo en particular creo que él, fuera de la huelga de hambre, podía hacer un poquito más por Cuba y buscar la forma de que todas esas personas que están dentro de Cuba pues se unieran a él y siguieran haciendo las manifestaciones que estaban haciéndose hasta ahora. Como todo el mundo sabe, a él le llegaron las fuerzas militares de Castro, le llegaron a la casa y se lo llevaron todo, le decomisaron todas las cosas que tenía, le quitaron todas sus propiedades y él está luchando porque se la devuelvan. Hay cosas ahí que el Estado no creo que se la vaya a dar. La dictadura no le va a convenir que la coja y por algo se lo metieron ahí. Lo más importante era que él estuviera en la calle, pero repito, si el señor Antúnez quiere hacer una huelga de hambre, todos debemos apoyarlo y respetar su decisión. En estos momentos estamos esperando la entrada del coronel Roberto Ortega, quien, como siempre ustedes lo saben, vienen y nos da las declaraciones con el objetivo de darle una información a las Fuerzas Armadas de Cuba, que son en un momento determinado pueden tener la calma cuando haya una explosión social dentro de la nación cubana, que puede pasar en cualquier momento, producto de la situación de la dictadura que lleva más de 55 años en el poder. Un momento, por favor. Ortega. Buenas tardes. A los miembros de las Fuerzas Armadas cubanas que cumplen con el servicio de guardia en todas las unidades del país. Mensaje de la Junta Militar de Veteranos Cubanos. Tú conoces que los grupos que forman el gobierno para contrarrestar las manifestaciones populares de la oposición, aunque vestidos de civil, tienen el apoyo de la policía política y están organizados y dirigidos por ella y por el Partido Comunista. Los que se prestan para agredir a mujeres indefensas y al pueblo en general que se expresa pacíficamente son cobardes traidores que solo actúan porque saben que están protegidos por las fuerzas gubernamentales del Ministerio del Interior y del Partido Comunista y consideran que nada les va a suceder. En la medida en que las manifestaciones populares sean más contestatarias y respondan con violencia a la violencia a la que se ejerce sobre ellos por estos grupos, más difícil será el régimen encontrar quienes quieran participar en las acciones represivas y tendrán que dar la cara abiertamente. Así ha venido sucediendo en las calles de nuestro país y han tenido que acudir cada vez más a hombres uniformados del Ministerio del Interior para tratar de silenciar las manifestaciones del pueblo. De esta forma no pueden continuar engañando a la opinión pública internacional acerca de que es el pueblo que apoya la revolución quien sale a las calles a defenderla. Con la organización de comandos por parte de la oposición, que sean capaces de dar una clara lección de organización popular activa para reclamar sus derechos, estamos pasando a una etapa superior en la lucha contra el régimen. A los esbirros nada puede pedírseles pacíficamente. Los opresores no están dispuestos a renunciar a sus privilegios y sus posiciones. Que las calles de las ciudades y los pueblos de nuestra patria pasen a ser escenario de los reclamos justos del pueblo a cualquier precio que exija la situación. Recuerda que es válido también en esta lucha sabotear las instalaciones gubernamentales y del partido, el transporte público y las redes de agua y eléctricas, por ejemplo, mediante acciones individuales o de pequeños comandos. Las manifestaciones de protesta hay que ejecutarlas frente a las instalaciones de la policía y de la sede del Partido Comunista y del gobierno en cada localidad para que no existan equívocos acerca de quiénes son nuestros enemigos y los causantes del dolor de nuestro pueblo. Para los militares la cuestión es clara. Si perteneces al Ministerio del Interior, ahora que intentarán con mayor énfasis involucrarte en la represión al pueblo,
Si aún no tienes las manos manchadas de sangre, renuncia a tu uniforme y tu condición de miembro de la policía o de la inteligencia o la contrainteligencia del Ministerio del Interior y únete a la lucha del pueblo. Es tu único camino. El pueblo y el futuro te pasarán la cuenta por una posición cobarde y culpable de enfrentamiento y no tendrás una excusa válida. Los tribunales de la futura nación cubana exigirán cuentas por tu conducta delincuente e indecorosa de hoy. Si eres miembro de la Fuerza Armada, tienes que cumplir tu papel en las unidades militares, sabotear la técnica de transporte y de combate, las comunicaciones y el armamento que está bajo tu custodia, impedir que las unidades militares se vean envueltas en la represión de las masas populares y que los soldados salgan a las calles para contener el descontento popular. Es hora de definiciones para los hombres y mujeres que forman las instituciones armadas en Cuba, junto al pueblo o contra el pueblo. Eso es todo, ¿ok? Bueno, y después de la intervención de Roberto Ortega, que siempre nos trae noticias muy buenas, tenemos que decirle al pueblo de Cuba que el pueblo de Venezuela en estos momentos tiene una manifestación enorme en todas las calles de Venezuela. Y la juventud venezolana en estos momentos está tratando de salirse de la pesadilla que parece le quieren imponer. Todas las ciudades completas de Venezuela están llenas de gente protestando y tratando de que el dictador que quiere poner Castro Maduro se vaya del poder. Esto lo digo en esta programación porque sé positivamente que el gobierno de Cuba va a tratar de hacer algo. Como yo viví en Cuba, comprendo cómo trabajan ellos. Y lo más probable es que el gobierno de Cuba saque fotografías en beneficio al régimen de Maduro para decirle al pueblo cubano cosas que no son verdad y cosas que le van a convenir a ellos. El pueblo cubano que sepa bien claro que la parte más grande del pueblo venezolano está en contra de que se le ponga un sistema parecido al de Cuba. Los cubanos, de alguna forma, si algún día le llega las transmisiones de todas las cosas que han pasado en Venezuela, posiblemente van a entender por qué van a ser libres. Y le va a servir de un aprendizaje profundo para ellos mismos, para que comprendan que la libertad no es de gratis y que la democracia hay que defenderla y que se sabe que el sacrificio es enorme y que puede costar mucho, pero es la única forma de tener un poco de paz, libertad, felicidad y unión familiar, que es lo que necesitamos todos, que Cuba se libere de ese problema que tiene en estos momentos, para de esta forma tratar de que toda la familia nos vuelvamos a unir y que se acabe esta distancia que han puesto solamente un grupo de gente que, como he dicho en varias ocasiones, parece que se creen de que la isla le pertenece y que eso es una colonia para un grupito de personas. Todos tienen que saber que la lucha de Venezuela es una lucha enorme porque está yendo contra todos los poderes del Estado. Y como nada es fácil, si ellos lo logran, si ellos llegan a triunfar y quitarse la pesadilla que nosotros en Cuba no nos la hemos podido quitar, tal vez esto les sirva de ejemplo de que sí se puede cuando se quiere y que así, de esa forma, ellos comprenderán que su ayuda a esas personas que están en Cuba también luchando por la libertad de su patria necesitan de la cooperación de todos los jóvenes de Cuba y de todas las personas de Cuba, porque ellos solos no pueden hacer que Cuba vuelva a la libertad. Estimada señora Irma, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Oyendo su programa, excelente programa. Nos alegra mucho que usted haya entrado. ¿Y qué le parece lo que está pasando en Venezuela hoy? Oh, eso es algo horrible. Increíble, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántos años usted lleva aquí en los Estados Unidos? 35 años. 35 años. Increíble la separación de familia en Cuba, pero yo le prometo, yo le aseguro que muy pronto usted va a ver a su Cuba libre. Yo Dios se lo quiera. voy a asegurar. Dios quiera y su palabra sea bendecida por el Supremo. Gracias. Dios la bendiga a usted también. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos sirve de satisfacción la llamada de esta señora Irma, la cual
nos sorprendió y le damos las gracias y que siempre esté en contacto con nosotros. En estos momentos, después de hablar del tema Antúnez, quisiera darle unos minutos al caso de Venezuela, porque verdaderamente es triste lo que está pasando en Venezuela. Y de verdad que es bochornoso la actitud que ha tomado el señor Insulza en la OEA, con esa callada tan tremenda que ha tenido en todos estos días, donde han muerto muchachos jóvenes y donde esta juventud está tirada para la calle y ese pueblo completo tirado en Venezuela para la calle. Yo creo que el señor Insulza tiene que entender que el organismo de la OEA es un organismo que es para defender los sistemas democráticos, para ayudar a los pueblos que tengan problemas con el sistema democrático. Nosotros sabemos profundamente que Insulza está en el puesto porque es por votación y que hay varios países que votan por él precisamente para que él se calle. Pero él está haciendo un daño muy grande al sistema democrático. Está jugando una doble moral. Por estar sentado en la silla y ganándose su dinerito, no le importa que maten a los jóvenes y no le importa que los soldados le tiren a un pueblo hermano de nosotros latinoamericanos. A mí me parece que la ONU tiene que tomar cartas en el asunto también para de una forma o a la otra sacar las tropas cubanas de Venezuela, porque quieren poner una dictadura en Venezuela. Y no es posible que a estas alturas, en el 2014, después de tantos países se han librado de la dictadura, cuando ya se suponía que las únicas dos dictaduras que quedaba era Cuba y Corea del Norte, que se estaba luchando porque en Cuba cambiara el sistema, donde Obama le ha dado todas las facilidades posibles al gobierno de Cuba, con más remesas, con más dinero para el cambio. Se ve ahora que Cuba está mandando soldados a Venezuela para maltratar a su pueblo. Desde luego que los malos son los soldados venezolanos, son los traidores. Le permiten a un gobierno ejército, a un ejército de otro gobierno, que venga a su país a maltratar a su gente. Yo me imagino qué diría Simón Bolívar si él se despertara y viera ese fenómeno, porque todo el mundo coge a Martí y a Bolívar para lo que le conviene. Y en realidad Bolívar nunca fue dictador. Es más, hay frases donde él dice que el soldado que apunta a su pueblo es un traidor a la patria. Entonces Venezuela en estos momentos tiene miles y miles de traidores a su patria, porque no hay razón ni motivo para el ejército esté en la calle dando golpes y maltratando a los muchachos y apoyando a un grupito de delincuentes en motocicleta matando a gente y dando golpes y maltratando a la gente. Todo para poderse escapar de lo que le viene arriba. Porque el problema es que en Venezuela hay un grupito que ha tomado el poder, todas las instituciones, pero son tan corruptos que sabe que cuando se le acabe esa corrupción, todos van a parar mal. Porque todos le han hecho un daño a la nación tan grande que cuando eso se rompa, ese engranaje, van a salir a flote muchas cosas. Y los militares también están metidos en eso porque son unos corruptos. Los grandes jefes militares son los corruptos. Porque hay que comprender que el soldado cumple órdenes y no la discute. Desde luego, hay órdenes que no se pueden discutir. Y hay quien hace cosas cumpliendo las órdenes porque tiene malas entrañas y es un mal soldado. Porque si yo tengo que matar a un muchacho joven por cumplir una orden, yo suelto el fusil y me quito el traje. Si es de mi nación, si es de mi país. Por lo tanto, el soldado que me diga que cumple una orden y mató a muchachos jóvenes, ese no es un buen soldado, ese es un asesino que le da cualquier cosa igual. Y eso se ha visto en Venezuela en estos días, porque realmente es gracioso, pero uno se ríe de las cosas que uno ve, cómo le dan patadas a los muchachos en la calle, cómo matan, tiran, cómo salen por la noche las motocicletas tirando balas y disparos para todos lados a lo loco. A esta muchacha ahora se murió hoy acabó de fallecer, un tiro en la cabeza, que ni sabía lo que estaba pasando, fue a mí la mataron, salió a la calle como salen todos, porque el pueblo de Venezuela está dividido solamente en una cosa. El gobierno de Venezuela hace una manifestación y si lleva 50,000 personas, lo lleva en guagua, en buses. Si no llevara a toda esa gente, no le iba ni 10,000. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos cómo es el sistema de Cuba. Así mismito en Cuba. Entonces tú podrás ver ahora
Maduro hablando y puedes ver 20, 30.000, 40.000, 50.000 personas, 100.000 personas, 150.000 personas, pero lo llevan en la guagua porque están complicados, son gente de trabajo, son gente del Estado, son gente que están trabajando en distintos departamentos del gobierno, y que si no va pierden su pueblo, pierden el pueblo, lo pierden todo. ¿Por qué? Porque si ellos no van, lo que pasa es que entonces pierden los trabajos, pierden el sustento de su familia. Y muchos les gusta. Y muchos son malos también y sinvergüenza. Pero si no fuera por las guaguas y estas cosas, muchos irarían, no fueran a ningún lado. Entonces iría el 10% de todas las personas que Maduro tuviera ahí. Sin embargo, con los fascistas, como le llaman ellos, que lo único que salen a la calle es con pancartas y pidiendo cambios y que la dictadura no llegue allí. Muchachos jóvenes de escuela pidiendo cosas normales como las se pide en cualquier nación, han sido masacrados, han sido maltratados, golpeados, han matado. Terrible. Tengo una llamada por el número 2. Por favor, pásame la llamada por el 2. Quería decirle lo que tiene que hacer en Cuba. Los cubanos tienen que salir a la calle y tienen que hacer lo que han hecho en otros países y tienen que representarse ellos mismos y irse a la calle con pistola, con machete, con lo que sea y hacer una revolución. Eso es lo que hace falta en Cuba. Muchas gracias. Bueno, déjeme contestarle al señor Manuel porque a lo mejor él no conoce la historia de Cuba. Hay que recordar que el gobierno de Cuba fue por una revolución y entonces a lo mejor él no entiende, son dos cosas completamente distintas. Lo que está pasando en Venezuela. En Cuba se hizo una revolución y ese ejército que tiene la revolución es el mismo ejército que llegó a la revolución. Entonces toda esa generación del ejército que está en Cuba es una generación acostumbrada a mantener una línea de política, un solo partido. Entonces le cuesta mucho trabajo por el problema en Cuba. La dictadura nació con la revolución, el engaño con la revolución y todas las mentiras de Fidel Castro y todas las promesas que él hizo fue un engaño y una traición al pueblo. Por lo tanto, la revolución es distinta completamente en ese sentido y le cuesta mucho más trabajo al ejército de Cuba poderse revirar porque es una generación de soldados y oficiales que se han creado también en ese sistema, como todos los jóvenes de 3 o 4 décadas para acá, que lo único que han conocido es esa dictadura. Pero no obstante, estoy de acuerdo con él. No obstante de todas esas circunstancias, yo estoy de acuerdo con ese señor que llamó ahora. Porque en realidad, el pueblo cubano, para conseguir su libertad, tiene que ir a las calles. Tiene que ayudar a todas esas personas en estos momentos, están yendo a la calle de una forma o de la otra, con carteles, y haciendo huelga de hambre y haciendo caminatas como lo hacen las damas de blanco con sus flores en la mano, buscando la libertad, la democracia y el cambio del sistema de Castro. Por lo tanto, él tiene razón en cierto sentido, pero yo quería hacerle esa aclaración para que él sepa que son dos cosas distintas, porque en Venezuela había una constitución que Chávez la fue cambiando poco a poco y que al morir Chávez, pues Maduro lo que quiere entonces es radical en el país de Venezuela una dictadura que ya, señores, a estas alturas, en el 2014, no, ya eso no funciona. Verdaderamente, ya eso no funciona. Por lo tanto, ya vamos a terminar. Bueno, no termina ahí, sigue hablando. Sí, porque acuérdate, yo tengo otro pedazo. Tú después tú lo cortas. Ajá, dale, sigue. Por lo tanto, sería bueno también aquí que en Miami, los representantes de Miami y de los Estados Unidos apoyen a esos jóvenes que están allá en Venezuela luchando solos, porque también los países tienen que ayudar. Allá ya el señor de Chile y el señor de Colombia se han ofrecido a buscar unas alternativas, pero de todas maneras nosotros sabemos que los dictadores no tienen alternativa. La alternativa de ellos es gobernar. Ellos se creen que son los dueños de la verdad. Y desgraciadamente no es así, pero ellos son los dueños de la verdad. Ellos todos se basan en el odio al capitalismo. Y entonces, lo que más nos da risa a nosotros, que ellos después se convierten en un grupo gobernante y después van a gastar los dólares en el capitalismo. Porque todos ellos dicen, hablan
y vocerean de el capitalismo es un sistema malo, los americanos son malos, pero sin embargo después van y lo ves tú en Nueva York, en Disney World, gastándose los dólares y quitándole el disfrute de sus pueblos para venírselo a gastar en los países capitalistas. Es una doble moral. Es una doble moral que ya no debe existir. Y yo le digo a Eliana Roleteni y a Díaz Balar y a esos congresistas, al señor Luis, a Luis Gutiérrez, que también defiende mucho a los indocumentados y todas esas cosas, que también hable, porque en Puerto Rico hay gente que están hablando ya a favor de esos jóvenes. Y yo oí algo sobre que iban a recoger una firma para que Obama interviniera. Mira, no tiene que buscar firma ni tiene que tener nada. Si en Venezuela entraron los Castro con militares, con una cantidad de militares increíble, y no pidieron permiso, las Naciones Unidas no tienen que pedirle permiso a nadie para intervenir en Venezuela y resolver el problema de esos muchachos jóvenes. Y si los Estados Unidos van a otros países afuera y llevan una guerra de millones de dólares a lugares que no son el traspaso de nuestra nación, de aquí de los Estados Unidos, con más veras y más justificación, es para que lleve las tropas y ayude al pueblo de Venezuela a resolver su situación. O de lo contrario vamos a tener un grave problema en Venezuela. Venezuela no es Cuba. Venezuela es un país con 30 y pico millones de habitantes y con un poder económico fuerte y con mucho petróleo. Y puede ser un grave problema una dictadura ahí para nosotros mismos y para los países latinoamericanos, que hoy lo apoyan porque le da petróleo y le hacen regalías. Pero llegará el momento que todos esos países latinoamericanos que hoy son amigos de Venezuela por el petróleo y la regalía, van a tener también sus problemas y sus revoluciones, porque la mano esa satánica no va a parar en Venezuela. Ellos lo que quieren es seguir caminando. Y la obligación de los sistemas democráticos de la ONU y de la OEA están obligados a cuidar y preservar los ideales políticos de los sistemas democráticos del mundo. Para eso están ahí. Y para eso todas las personas de todos los países que trabajan, pagan impuestos para que ellos lo representen ahí donde están sentados, para defender la democracia y para ir a todos los lugares donde ellos puedan resolver cuando hay una crisis como la que hay en Venezuela. De verdad que es inconcebible lo que ha pasado en Cuba, porque a Cuba lo han puesto en una silla en los derechos humanos y ni se la merecía. A veces pienso Obama en su gesto de querer ver si le daba una solución y un cambio para ver si la dictadura cambiaba. Y entonces tratando de llevar un mensaje de unión y de comprensión hacia la dictadura cubana, iba a sacar algo. Bueno, ya esa idea ya Obama se tiene que quitar esa idea de la cabeza. Porque si los Castro mandaron esas miles de gente a Venezuela para apoyar la dictadura en Venezuela, ¿qué más vas a esperar, Obama? Verdaderamente ya no espere nada. Nadie tiene que esperar nada del gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba es una mafia, es un grupito que tienen a Cuba tan oprimido porque lo tienen como si eso fuera una finca de ellos. Ellos se sienten como los dueños de Cuba y como el pueblo es su finca. Es como una manada que tienen ahí trabajando para un grupito de gente y viven bien y que ellos le dan lo que quieren. Si quieren se lo dan y si no, no se lo dan. Y todo es un cuento y una mentira durante 55 años. Y echándole la culpa a los americanos y que los americanos son los culpables y que es el embargo y que es el bloqueo. Y en definitiva todo eso es mentira. Todo eso es mentira porque Cuba hace negocio con todo el mundo. Inclusive hasta los americanos hacen negocio con Cuba. Lo que pasa es que el sistema dictatorial de izquierda radical que tiene Cuba no funciona. Es incaica. No tiene forma de que funcione un sistema donde la libre empresa no funciona.
y donde todas las personas que van a invertir allí tienen el miedo de perder el dinero. Ellos en cualquier momento acaban con eso y se termina. Rápidamente se termina todo y te lo quitan todo. Nadie tiene seguridad. Entonces nadie puede invertir en un país totalitario porque no tiene seguridad. Y señores, si no hay inversión, si no hay empleo, si no hay trabajo, no hay país que pueda vivir. Y la dictadura por eso nunca ha levantado cabeza. Ni la va a levantar. Ellos, como dijera hace unos días, el señor presidente era presidente de México. Y es verdad que tiene mucha razón. Los Castros son los chupacabras de nuestro hemisferio. Son unos chupacabras. Lo único que saben es vivir de los demás y tratando de meterse en los países para que le den dinero y para que lo ayuden económicamente, para no soltar su sistema de gobierno y poder mantener la dictadura y poder mantener al pueblo sumergido en una tragedia grandísima y destruyendo el país, mientras un grupito de ellos viven bien como si eso fuera una finca. Pero ¿qué pasa? Que hay una doble moral en el sistema democrático. Que cuando ellos se ven un poco perdidos, acuden a las personas que ellos tienen como amigos chantajeados porque les saben cosas, porque los ayudan en las elecciones, porque el gobierno de Cuba se gasta dinero en las elecciones de otros países para después, cuando lo necesite, decir, ven y ayúdame. Y en eso está Correa, Daniel Ortega, Evo Morales, la de Chile, la de Argentina. A mí me sorprendió la de Chile. La señora de Chile, Bachelet, me sorprendió y le estoy muy agradecido porque por lo menos dijo que en Venezuela se había que hacer un plebiscito. Eso quiere decir que ella está de acuerdo de que Maduro tiene que hacer un plebiscito porque el pueblo no lo quiere. Es la única persona que verdaderamente ha dicho lo justo, lo correcto y lo normal en un sistema democrático. Por lo tanto, ya este programa se está terminando. He tenido mucho gusto. Yo espero yo espero que se solucione el problema de Venezuela por el bien y que algunos de todas esas personas hicieron tanto daño y mataron a esos muchachos jóvenes que no tenían que morir, que paguen bien caro las cosas que han hecho. Y hay bastantes fotografías de bastantes hombres que han hecho barbaridades, incluyendo soldados que se ha visto dándole patadas a los muchachos en el suelo, en las calles y apuntándolos con los rifles y disparando, porque se ha visto bastantes soldados disparándole al pueblo, a su pueblo, no al enemigo. Yo a veces me pongo a pensar que verdaderamente yo no sé ni para qué los pueblos latinoamericanos tienen ejército, porque en realidad los países latinoamericanos tienen ejército para estar en corrupción, para estar en problemas, los oficiales metidos en droga, narcotráfico, siempre lo están persiguiendo porque son unos corruptos y en definitiva no se fajan con nadie, tienen unos uniformes y ni los respetan ni lo consideran y lo que hacen es, en última instancia, abusar de su pueblo, después que han vivido tantos años de sudor y el trabajo de su pueblo. Lo que hacen es vivir de su pueblo. Y encima de eso, cuando lo tienen que defender, ponen sus armas en contra de su propio pueblo. ¿Para qué tener ejército así? Yo me pregunto. Yo quisiera tener una Cuba sin ejército. Yo quisiera que mi Cuba fuera como Costa Rica, así más o menos. ¿Para qué Cuba necesita ejército? No la necesita. ¿Para qué El Salvador necesita ejército? No lo necesita. Esos países pequeños, ¿para qué necesitan ejército? No lo necesitan. Verdaderamente no lo necesitan. Hay una serie de países que no deberían tener ni ejército. Y ese dinero, invertirlo en otras cosas y poner a toda esa gente a trabajar. Porque en definitiva, lo que hacen es estar en corrupción y en problemas y en líos que en definitiva no benefician a sus países. Lo que hacen es tener problemas y más problemas. Y al final, como pasó en Venezuela ahora, que mira lo que han hecho. Han virado las armas contra su propio pueblo. Yo a veces me pongo a pensar, y todavía tienen el descaro de decir que ellos tienen una revolución bolivariana. Yo me imagino qué pensaría Simón Bolívar si él pudiera salir a las calles de Caracas, si él pudiera llegar a Miraflores y ver lo que está viendo. Cuando las palabras tan lindas que decía Simón Bolívar, el ejército está para defender al pueblo. Y maldito aquel soldado que apunte a un hombre de su pueblo, porque no debe llamarse venezolano. Lo mismo que pasa con José Martí. Todos cogen a José Martí para el beneficio propio. Pero ni José Martí, ni Simón Bolívar, jamás en su vida fueron dictadores.
porque siempre lucharon por democracia y por el bienestar de sus naciones. Y sin embargo ponen una dictadura y cogen a nuestro apóstol en Cuba, lo han cogido para el trajín y para todo, mientan a José Martí, como si Martí fuera un dictador. Martí no era dictador. Martí siempre luchó por la democracia y el bienestar de su país. Y Simón Bolívar jamás tuvo una mención de dictadura. Y si quiere, vaya a los libros y investigue y vea todas las cosas que decía Simón Bolívar a favor de su pueblo. Y ese ejército de él, de su pueblo, está traicionando a su propio pueblo. Así que solo me resta decirle a todos ustedes que verdaderamente estamos en unos tiempos muy difíciles y los gobiernos tienen que dejar la doble moral de ir a las urnas, ganarse el voto para después traicionar a sus pueblos, traicionar el voto, porque llegará el día en que la gente no van a votar, van a perder la confianza en los políticos y le están haciendo un daño enorme al sistema democrático. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, hasta ahora, en estos momentos, en el mundo, han habido muchos problemas, muchas revoluciones, muchos países matándose unos contra otros. Pero al final van a parar al sistema democrático. Porque el hombre no ha inventado nada mejor que el sistema democrático, con sus errores y sus virtudes. Porque nada es perfecto en la vida. Pero realmente no existe ningún sistema mejor que el sistema democrático. Es una desgracia que en la OEA, el señor Insulza, representante de la OEA, ya no haya tomado cartas en el asunto con el problema de Venezuela, con mano firme, como representante de una organización democrática como es la OEA. ¿Y por qué no lo hace? Porque él tiene miedo a perder el puesto y que lo saquen de ahí los países que están involucrados en el jamoncito le está dando Venezuela con el petróleo. Y lo que pasa es que cuando viene la asamblea para elegirlo, lo ponen a él. Porque es el pelele de todos esos gobernantes maquiavélicos que tenemos en nuestros países, aliados a la dictadura de Castro, la que van después a la OEA y votan a favor del señor Insulza. Doble moral. Insulza no está ahí para defender a ninguna nación, está para defender todas las naciones, pero sobre todo para defender el sistema democrático. Ese es su papel, ese debería jugar. Y desde las elecciones, él no tomó el papel que tenía que haber tomado. El señor de Panamá, Goicoechea, de Panamá, lo sacaron de la OEA simplemente porque fue la única persona que estuvo de acuerdo con que en Venezuela se había robado las elecciones. Y el presidente de Panamá lo sacó de embajador. Cosas que uno no se las puede explicar. O sea, si el hombre que trabaja bien, su presidente lo saca. Porque había que darle la complacencia a la izquierda de Maduro y de Chávez y toda esa gente, había que darle la complacencia, aunque fuera una cosa antidemocrática. Por eso le doy un llamado al señor Insulza. Insulza, póngase los pantalones. Acabe usted de demostrar que usted se está ganando el dinero bien ganado, porque hasta ahora usted no se lo ha ganado. Hasta ahora se lo están pagando de gratis. Si usted es democrático, ahora si usted es dictador, dígalo. A mí me gusta la dictadura, ya. Y nosotros nos callamos. El mundo ya sabe lo que tiene la OEA. Pero si usted sigue siendo un representante, si usted continúa siendo el representante de la OEA, acuérdese, el sistema de la OEA sacó a Cuba de la OEA hace muchos años porque se convirtió en un sistema dictatorial y fue expulsado de la OEA. Por lo tanto, los países que están en la OEA, todos son países democráticos. Y lo mismo pasa con la ONU igual. En la ONU tienen que ponerse los pantalones, porque así como mismo se reúnen para ir a invadir un país allá en el lejano oeste, por allá, lejísimo por allá, también tienen que preocuparse por su patio. Y los Estados Unidos tienen que preocuparse por su patio. Y Canadá tiene que preocuparse por su patio. Y México tiene que preocuparse por su patio. Porque no vayan a pensar que es fácil. Si Venezuela llega a ser un país de dictadura, que Dios nos coja confesado. Que Dios
nos libre de ese daño que se le va a hacer a nuestro continente y a nuestros países. Y en estos momentos me voy a despedir con un solo mensaje al pueblo de Cuba, a todo el pueblo de Cuba. Es bochornoso ustedes por 55 años estén tan callados viendo a toda esa gente que salen a la calle y que ustedes se quedan metidos entre las casas. Yo sé positivamente que en Cuba muchas de las noticias que se dan en el mundo ustedes no las saben. A ustedes le ponen allí, el gobierno le conviene. No tengo la menor duda, en estos momentos en Cuba están diciendo que el gobierno de Maduro quiere ser derrocado y que el gobierno de Maduro tiene toda la gente a su favor. Todo es mentira. Todo lo que le pueda contar el gobierno de Cuba a ustedes, señor del pueblo cubano, todo es mentira. Si ustedes pudieran ver las calles de Caracas y de todos los estados de Venezuela, se darían cuenta la gran cantidad de gente que están en contra de Maduro, que es completamente de la mañana al día. Y eso, que les voy a decir algo, la gran marcha que según supuestamente Maduro dice e hizo, que es la mitad del otro, pero esa marcha, la mitad de ellos mismos lo llevaron en guagua como en Cuba, lo montaron a todos en guaguas, en camiones para llevarlo para la marcha, y el que no iba estaba señalado, perdía el trabajo y lo perdía todo. El mismo miedo de Cuba al principio de la revolución y todo el engranaje del sistema cubano tratando de entrar en Cuba, ahí en Venezuela. Están tratando de hacer en Venezuela lo mismo que se hizo en Cuba después de 60, 61, 62, empezó a funcionar así. Recuérdense que ustedes, por ejemplo, cuando Fidel hablaba en la plaza, que todo se paralizaba y todo el mundo era los camiones de los trabajos para la plaza. Y el que no iba estaba señalado. Y como la gente no quería tener problemas, pues iba para la plaza. Pero en Venezuela no ha sido así. Los muchachos han ido y han llenado las plazas de Venezuela, de Carabobo, de Zulia, de todos los estados, del Táchira, de todos los estados de Venezuela. Lo han llenado de muchachos que han ido y han salido de las casas, padres, viejos, hermanos, todo el mundo, porque se han dado de cuenta y tienen un peligro arriba sumamente grande. Y lo han hecho espontáneo, sin que nadie lo lleve. Ellos solo han salido y solo han ido a caminar. Nosotros los cubanos sí no nos pueden engañar. Podrán engañar al mundo. Ese grupito de gente de Maduro que fueron allí, que lo llevaron en guagua. Pero el cubano que vive en Cuba sabe cómo es eso. Y a los cubanos no nos pueden engañar. Así que le hice esta conversación para contestarle a ese muchacho que amo ahora, el cual dice eso, él no tiene la experiencia de haber vivido en Cuba el tiempo que yo viví. Y entonces él hace una comparación de un ejército con el otro. Por eso tuve que decirle todas estas cosas que él estaba explicando, para que él pudiera discernir lo que es entre un gobierno y el otro. Totalmente, completamente distinto. Que Dios nos libre y Venezuela no caiga en una dictadura, porque sería grave, muy grave, tan grave que hasta los Estados Unidos se vería en un problema bien serio. Obama piensa, el tiempo pasa y tú te vas de los Estados Unidos en 2 años, pero acuérdate que dejas una generación atrás la cual tú vas a dejar embarcado, y a ti se te eligió como presidente para cuidar a los Estados Unidos y para cuidar la seguridad nacional. Por lo tanto, yo te mando un mensaje con toda la humildad del mundo. Piensa y ocúpate del trasero de tu paso. Mira para atrás de tu patio, porque ese patio que tú tienes está en candela y puede ser mañana un dolor de cabeza muy grande, tan grande que se pudiera provocar muchos muertos sin necesidad por no evitarlo ahora. Por lo tanto, muy buenas noches. Ya le contesté a usted, señor, y hasta mañana.